Este lugar no es Punta del Este, Uruguay, pero la verdad que podría serlo. Más que nada por la playa, esta amplia playa muy linda, el paseo y la península, que se parece bastante a Punta del Este. Esto es Cullera, Valencia. Es el lugar favorito de Andy, que a propósito la estoy esperando y tengo una súper propuesta para hacerlo. ¡Andy Lu! ¡Qué grande! ¡Qué bueno que vinimos a Cullera! ¡Mi lugar favorito en el mundo! Este es tu lugar favorito, ¿no? Sí, sí, del mundo mundial. Bueno, no es tanto el mundo mundial, pero vamos, este está en el top. ¿Te acuerdas que siempre te dije que se parece bastante a Punta del Este, Uruguay? Sí. Tiene una similitud más que nada, la parte ahí de la península, la playa, que esto sería, digamos, la playa mansa. Igual Y aparte siempre cuando subo a la montaña, ahí arriba, pues es un pueblito entre mezcla de mar y montaña, se distingue bastante bien la península. Y me recuerda muchísimo a mi ciudad, por supuesto. Claro. Bueno. Me dijiste que hay un lugar aquí para poder probar el famoso almuerzo valenciano. El esmorzaret. El esmorzaret. Sí, sí. Hombre, yo ya contaba con ello porque digo, a Gastón lo tengo que llevar a algún sitio para probar algo rico. Aquí hay un sitio que está muy chulo, que está, bueno, está muy bueno, pero hay millones de sitios donde almorzar. Lo que pasa es que este es especial porque está delante de la playa, en una calita, y se está muy bien y muy tranquilo. Entonces un buen almuerzo valenciano. Sí, sí. Para empezar aquí en Cullera. Hombre, la gente que lo prueba dice, pero ¿cómo os coméis esto de buena mañana? Y digo, joder, hay que coger energía. Bueno, tengo algo que proponerte, ¿eh? Almorzamos y ahora te lo cuento. ¿Te parece? ¿Algo que proponerme? Sí, sí, algo bueno, que sé que te va a gustar. Joder, ¿es bueno? No me Es buenísimo, es buenísimo. Cuando te lo cuente, ¡guau! Te vas a quedar... ¿Sí? Sí. Ay, calla, que eso me pone muy nerviosa. Miren qué linda que es, chicos, la bahía de Cullera. Andy siempre contempla la bahía de Cullera, su lugar en el mundo. ¿Sabes? Esto creo que no te lo he contado. ¿Sabes cómo llamamos bueno, este lugar mis amigas y yo? El paraíso. ¿El paraíso? El paraíso, pero que nos escribimos, yo ya llegué al paraíso, yo me quedo media hora para llegar. Es el paraíso, para nosotros es nuestro rinconcito donde nos conocimos. Es que, me voy a poner un poco nostálgica, pero es que es verdad, veraneamos aquí más de 25 años, desde que éramos chiquititas. Claro, es tu lugar en el mundo, obviamente, ¿no? ¿Sí? Tiene una playa muy linda. Hay muchas playas aquí para el verano, bueno, para el invierno también. La gente se está bañando, hay gente haciendo surf también. Sí, además que se puede hacer un montón Gente de deporte. pescando, la gente sale a correr aquí por el paseo. Es un lugar para pasar un buen fin de semana. Y ahora porque hace un día muy tranquilo, que no hace mucho viento, pero normalmente hay gente haciendo windsurf, en la orilla kitesurf, o sea, hay un montón de deportes que hacer. Y luego canoa por la desembocadura del río y todo. Después daremos una vuelta por el paseo del río para que la gente vea El paseo del río es un poquito el encanto muy de bonito. Cullera, de tu ciudad, lo más grande de la Comunidad Valenciana. Embajadora de Cullera, sí. Ya. Es que Gastón se queda callado algún silencio y digo, ya estoy, me toca. Te toca hablar, Andy. Hoy te toca, hoy te toca. Bueno, aquí hemos hecho un paroncito porque hay un mirador muy chulo. Aquí vemos una cañita pequeña, es el Caplan, y la verdad es que se puede apreciar toda la bahía de Cullera y todo el relieve de la montaña. A la izquierda tenemos el castillo y a la derecha tenemos la Bola, que eso es una estación meteorológica, que es una excursión chulísima para hacer andando. Sí, ahí subí a entrenar yo a la Bola, ahí arriba. Acá hay una subida muy buena. Sí, Sí, pero siempre. corriendo como Corriendo, los campeones. siempre corriendo, Joder, siempre. eso es de siempre. máquina, ¿eh? Después estaría bueno subir y mostrar toda la vista de arriba y ver el trayecto, que está buenísimo. Pues también porque ahí hay una vista también muy chula que es hacia el otro lado y se ve todos los arrozales de Valencia y es una vista única. Al sitio al que vamos a ir es un hotel que se llama El Chalet, tiene una terraza en la planta de abajo, chulísima porque sale directamente a la arena. Podemos ver, esta es la calita de los Olivos, es una cala que prácticamente está siempre vacía, conserva bastante la imagen de natural, con las dunas, las palmeras. La verdad es que es un rinconcito precioso. Miren qué playita, chicos. Tiene palmerini, tiene canchini de fútbol, bueno, tiene 2 arquitos de fútbol, tiene una red de voleibol también, servicio de guardavida, por supuesto. Tiene todo Cullera, Andy. Le está enamorando Cullera, ¿eh? Si es que Cullera es lo mejor que hay. A mí me gustó, yo viví, sabes que viví 2 años aquí. Sí, sí.
que fue donde nos conocimos con Andy aquí en Cullera, obviamente. Es verdad. Esta es una tradición valenciana. Vean toda la gente que hay almorzando. Es un bocadillo, se suele comer un bocadillo contundente, ¿no? A media mañana, ¿no? Después, sí, entre las 9:30 y las 11 solemos hacer un paroncito a almorzar. A ver, el almuerzo era típico antiguamente y ahora la gente que trabaja en el campo, los agricultores, se levantaban pues, a las 5 de la mañana a hacer la recogida del campo y luego hacían un parón a las 9. Lo que pasa es que eso se ha ido extendiendo y ahora lo hacen todo el mundo. Es un paroncito de descansar en la mañana. Mira, nos han sacado para beber, lo normal es vino con gaseosa. Se suele tomar con vino y gaseosa. Sí. Esto es contundente, ¿eh? Vino, gaseosa. Te traen esto es como un aperitivo, una ensalada. Una ensalada. Sí. Te suelen también sacar cacahuetes, frutos secos. Luego te sacan los 2 bocadillos. Bueno, en nuestro caso los 2 bocadillos. Hemos pedido un chivito, que es parecido al chivito uruguayo, ahora lo veremos. Y también un bocadillo de calamares con alioli. Y de postre, ya lo veréis. La otra vez en un video que me dijeron, ¿qué le pones agua al vino? No, no es agua, es gaseosa. Acá se suele cortar el vino con esto, o con casera. Es muy típico aquí. ¿Puedes? No. Los problemas del directo. Ahora. Vinito con casera. ¡Qué bueno! Vamos a Esto es empezar el día con alegría. hacer un brindis. Hagamos un brindis. Vinacho y casera. Salud. Salud, chicos. Te ponen cacahuetes también. Siempre te traen un aperitivo antes de que venga el bocadillo contundente. Para ir abriendo boca. Bueno, el mío es de lomo, bacon y huevo. Este es el chivito valenciano. ¿Este es el chivito valenciano? El chivito valenciano. Que no tiene nada que ver con el chivito uruguayo, porque el chivito uruguayo es de ternera, pero ¿Ves? Lleva lomo, bacon. nos han copiado el nombre, nos han robado el nombre del chivito. Bueno, habría que ver antes, ¿eh? Y otro de calamares, bueno. Comida de calamares con alioli, con aceite, que me encanta. Nos vamos a la obra, acá hay trabajito acá, ¿eh? Esto es almuerzo, bueno, almuerzo. Sí, porque a vosotros a la comida le llamáis almuerzo. Yo cuando le hablo a Gastón de estoy almorzando, vamos a almorzar, siempre tengo que decir, pero mi almuerzo, no tu almuerzo. ¿Qué te parece? No sé cómo hacen para después de esto volver a comer al mediodía. Tendrán que comer a las 3 o a las 4 de la tarde por lo menos. Este es un buen sitio en Cullera. Después en Valencia hay muchos también que son muy famosos de almuerzo. Lo del vino es siempre opcional, ¿eh? Se pueden pedir un refresco también, pueden tomar agua. Pero aquí la gente acostumbra siempre a almorzar con alcohol. Vino, cerveza. Yo siempre que un almuerzo. Es porque es fin de semana. Entre semana la gente toma Coca-Cola cero, agua con gas. Lo que yo veo por ahí normalmente. Una cervecita y ya está. Esto de vino con casera o jarra de cerveza es más de fin de semana, como de festeta. Tenemos el privilegio de que nos van a enseñar cómo se hace un cremaet. ¿Vale? Vale. Ponemos unos granitos de café primero. Limón. Echamos el azúcar. El ron. El señor ha sido muy amable porque lo está haciendo ahora, porque ya lo tienen hecho, porque la gente pide muchísimo, entonces tienen un preparado y obviamente si te piden 20, 30 cremadet, hacer esto lleva muchísimo tiempo. Claro. No le darían las manos, digamos. No podríamos atender a todos. Hay que calentar el ron ahora, quemarlo un poquito, no del todo. Acaban de calentar el ron con los granitos de café y una corteza de limón y el azúcar. Bueno, esto no solamente se pide con el almuerzo, sino también después de comer, después de la comida, también es muy típico. Se ha puesto de moda estos años. Hubo unos años que no lo pedían casi, pero ahora se ha puesto de moda.
Quemamos el ron, ¿no? Se quema el ron. Sí, se va quemando el ron poco a poco. Queman el ron y aparte también quema la parte del azúcar. Exacto, y el limón se quema. Y el limón. A gusto. Y si funciona bien, se quema mucho. Bueno, esto en realidad para que quede así estético y lindo tiene que quedar de 3 colores. El truco está que el señor, bueno, no lo hizo, es en apretar el botón del café, dejar caer el primer chorro y después sí, colocar y que pegue el chorrito contra aquí el borde del café y que caiga, y ahí sí queda de 3 colores. Pero bueno, ha sido muy amable, nos ha hecho en el momento, así que no le podemos pedir más. Oye, que me acabo de acordar. ¿Cómo? La propuesta no venía ahora. La propuesta sí, pero vamos a tomar el café y después te la comento. Joder, que lo tengo ahí lo de la propuesta. ¿Aún no? Ahora después te lo digo. Terminemos el café mejor. Vale, venga. Antes de continuar, chicos, enseñándoles con Andy estas hermosas vistas del pueblito de Cullera, les voy a recomendar un producto de muy alta calidad que para mí es una maravilla a la hora de viajar, tanto en una furgo camper, que ya lo he hecho, en coche, o incluso mismo para tenerlo en la casa en esos momentos que nos quedamos sin electricidad, que suele pasar. Es esta fantástica estación de energía, el Anker 757, ideal para esos lugares donde no tenemos acceso a electricidad. Con esta estación de energía, chicos, ustedes pueden cargar todos sus dispositivos electrónicos, incluso pequeños electrodomésticos, como puede ser un secador de pelo, un cortador de pelo, una parrilla eléctrica. Pueden cargar un frigorífico, pueden enchufar un televisor, una cafetera, lo que se les ocurra, la consola para tu hijo, la computadora, muy importante para mí, porque si estoy viajando por lugares remotos donde no tengo acceso a electricidad, puedo seguir trabajando y editando mis videos. Lo que hace diferente Anker respecto a la competencia, chicos, es la innovación de sus baterías, que están hechas de fosfato de hierro y litio, las cuales ofrecen una mayor durabilidad, estabilidad y capacidad, garantizando una vida útil hasta 6 veces más que las baterías convencionales. Algo muy bueno, que en caso de cualquier golpe brusco que le den, la estación está recubierta con una carcasa de aluminio ultra resistente. Tiene 3 cables para poder cargarla. Este cable que es para cargarla en cualquier enchufe de casa, este otro que es para poder cargarla con el coche, y un tercer cable que es para cargarla con paneles solares en todos esos sitios donde ustedes no tienen acceso a electricidad. Cuando Gastón me habló de la estación de energía, lo primero que pensé fue, ojalá lo hubiéramos tenido cuando nos fuimos de viaje en furgo camper. Os voy a explicar cómo funciona. Tiene una pantalla digital, apretamos el botón y nos indica el grado de carga en el que se encuentra. Una de las grandes ventajas es que queda completamente cargada en solo 1 hora y media. También tiene un botón de ahorro de energía, que significa cuando estamos cargando cualquier dispositivo, deja de cargar en cuanto se llega a su tope del 100%, ahorrando así energía. Y luego tenemos 3 tipos de conexiones. Uno es los enchufes convencionales que podemos tener en casa, de 16 amperios y 250 voltios. Las conexiones USB, la antigua y la que hay nueva ahora para la carga de móviles. Y el punto de conexión de coche. Y por último, enseñaros esta barra blanca aquí en la zona superior. Es una luz que tiene 3 intensidades y como característica especial es que si apretamos el botón durante 2 segundos se pone en modo parpadeo, que en caso de emergencia puede sernos muy útil. Esto es algo esencial en mis viajes, el cortador de pelo. Lo voy a enchufar en la estación para que vean cómo funciona esta maravilla. Este botoncito hay que apretarlo para que se activen los enchufes. También queda registrado aquí en la pantalla digital de que está activado. Enchufo ahí. Ahí está. Y ahora sí me puedo cortar el pelo y afeitar en cualquier parte que no tenga acceso a electricidad. Muchísimas gracias, Anker, por haber patrocinado este video. ¡Andy! ¿Qué? Ya no tenemos que preocuparnos más de quedarnos sin batería. Este es mi lugar favorito de Cullera, se llama La Bola, que es esta estación de meteorología. Está ahí. Es el punto, digamos, más alto del pueblito. Hay unas vistas increíbles. Me encantaba aquí subir corriendo y contemplar toda esta vista de la Albufera, los arrozales. De aquí se ve el mar,
Del otro lado, ahora lo vamos a ver, también se ve el río Júcar, un río muy importante que desemboca aquí en la costa de Cullera. Acá se ve en la península. Vean que Vistini, chicos, impresionante. Y es aquí cuando quiero hacerle la gran propuesta a Andy. ¡Qué propuesta! ¿Te acordás que empezamos el año viajando por Argentina? Hombre, por Estaría bueno, me acuerdo que me comentaste que tenías un par de semanas de vacaciones. Estaría bueno que terminemos el año viajando a un gran país, viajando a México. ¿Te unirías a una aventura conmigo en México unos cuantos días? ¿En serio? Por supuesto, me encantaría que vengas conmigo, sería un placer, un honor. Oye, pues ya sabes que eso me es difícil. ¿Estamos seguros? ¿Me lo estás proponiendo de verdad? Pero por supuesto que te estoy prometiendo que vengas a México. A la gente también le encantaría que vos vengas conmigo. Sería un viaje genial. Me estoy poniendo hasta nerviosa, vale. Acepto. Es mi revancha y me gustaría también que me acompañes. Acepto. Tenés que hablar un poco ahí con tus compañeros o algo, No, claro, arreglar claro, algo tengo ahí. que arreglarme las vacaciones, lo primero que he pensado, pero yo creo que no habrá problema. Perfecto, entonces, ¿te sumas a la aventura? ¡Sí! ¡Qué bueno! Andy se viene a México con nosotros, qué bueno, muchachos. Flipo. ¡Qué guay! Va a ser un viajazo, va a estar muy bueno. ¿Sí? Tacos, michelada, quesadilla, ¡qué bueno! mariachi, serenatas. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y encima en Navidad, que va a estar todo decorado, precioso. Es verdad, cerca de Navidad, el Mundial también, a lo mejor podamos ver algún partido ahí de Uruguay, México, España, ahí, arma trifulca ahí. Va a estar interesante. Oye, me encanta. Perfecto, ¿De entonces, verdad? sí, vamos ¿Podemos decirle a la audiencia? No, pero primero hay que comprar los billetes y hay que... Eso es rápido, eso es pack y volamos. ¿Podemos decirles que nos van a ver en México? Sí. Las próximas aventuras, chicos, de Gasti y Andy viajando en dupla serán en México. Así que nos vamos a México. ¡Ahí vamos! A este lugar pueden subir con el coche, pueden subir en bicicleta, corriendo, caminando, como quieran. Hay muchísima ruta también para hacer. Al fondo, esa cadena montañosa que se ve es la Sierra de Corbera. Desde acá se puede apreciar la desembocadura del río Júcar, toda la costa. Y ahora vamos a volver a descender hasta la parte del Castillini de Cullera. El castillo de Cullera, chicos, bastante reformado, pero tiene una vista muy buena desde acá. Hay un mirador muy lindo donde se puede apreciar toda la bahía y todo el pueblo de Cullera. Estas son las construcciones de la parte de la costa. Y aquí del otro lado, buenas tardes, está la parte del casco histórico. Y acá se ve mucho mejor el río Júcar que desemboca allá en el mar. Tiene un ascensor también para gente con poca movilidad. Bueno, por aquí también era todo mi recorrido cuando salía a correr. Subía por el pueblo, seguía por la Vía Crucis que llega hasta aquí, hasta el castillo. Venía todo por estas escaleras hasta seguir y continuar rumbo a la bola. Dejaba las piernas como coco. Por ahí está la Vía Crucis. Y ese barrio que se ve abajo es el barrio del Pou. Y ahora os voy a enseñar uno de los rinconcitos más bonitos para ver el atardecer aquí en Cullera. Es en el río Júcar. Es un sitio donde se pueden hacer muchísimas actividades. La gente viene a pescar, viene a dar un paseo en piragua. Se pueden ver a la otra parte toda la gente que va a pasar la noche aquí con la furgo camper. Es un sitio, la verdad, que está muy muy bonito. Aquí han hecho todo un paseo, la gente mayor pasea por las tardes. Se puede ver la salida de los barcos a la mañana para ir a pescar. Hay gente joven también pasea, ¿eh? Sí, sí. Podríamos ver a Gasti hace unos años corriendo por aquí, ¿no? No, por este lado nunca vine a correr. Nunca vine. Está buenísimo esta parte, pero nunca vine a correr por acá. Y ahora me llama la atención bastante todas las furgo camper que hay ahí acampando, ¿eh? Hay bastante. Un buen pasatiempo. Mejor como casa, ¿eh? ¿Perdón? Mejor como casa. Mejor como cazar. No, como casa. Mejor como estar en casa. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Acá uno se relaja bien. Sí. Perfecto. ¿Se pesca o no se pesca? ¿Se pesca algo o más para pasar el tiempo? Ahora poco. Poquito. Porque temporada. ¿Qué carnada usa usted? Tengo muchos amigos pescadores, muy buenos yo. ¿Qué carnada usa? Yo, ¿Con qué? Con amonia, harina. Ah, con harina. Ah, ok. Y también tiene un cebo acá, por lo que veo. Un cebo con pan. Yo,
para echar dentro. Claro, para que vengan, para traerlos. Sí. Muy bien. Esta es parte del puerto de Cullera, donde está la lonja, todas las redes de los pescadores. Estos son todos los barcos pesqueros. Y en esta avenida está lleno de restaurantes, de arrocerías y también de marisco, donde pueden, por supuesto, al estar la lonja aquí, comer pescado fresco. Voy a dar un paseo por acá bastante agradable también. La gente le trepan a los peces. Esta vista desde el puente aquí está muy buena. Esto es el Club Náutico de Cullera, con todos los yates. Y acá al otro lado, más adelante, está el Club de Piragüismo. Aquí se suele hacer lo que es el descenso del río Júcar, ¿no, Andy? La gente que anda en piragua suelen... Sí, hay un punto que de hecho la gente accede con el coche y las piraguas hasta allá arriba y descienden todo hasta la desembocadura. Y ya de ahí o lo ascienden o lo descienden en los dos sentidos. Claro. Otra cosa también que dijimos que desde Valencia se accede muy fácilmente en tren hasta acá, sí, hasta Cullera. En solo media hora. Media horita estás aquí en Cullera. Hay mucha gente que viene, pasa el día y se vuelve. Está súper cerquita de Valencia. Se viene como un buen arrocito también aquí, que hay en la zona del... Hay una zona muy buena, ¿no? Que se llama que no hemos estado. ¿El Palmar? El Palmar, ¿no es? No, el otro barrio que está ahí donde se hace... Hay un sitio muy famoso de paellas. ¿El Mariñet? El Salvador. El Salvador, Casa Salvador. Casa Salvador. Es verdad. Es muy conocido aquí en Cullera. Pero medio Caribe, ¿no? Medio caro. Sí, ¿no? Un poco carito. Por eso yo siempre recomiendo aquí en Cullera mi restaurante favorito, el de mis amigos, el de la Casa de Carmen. Siempre ahí también se come un muy buen arroz. La paella está exquisita. Vos también la has probado. Sí, nosotras, mis amigas siempre quieren volver ahí cuando tenemos alguna cita que tiene que venir así, yo qué sé, los padres, la familia o algo así que quedamos con amigos. Vamos allí. A mis amigos siempre les recomiendo que los tengo aquí, en mi corazón. Este barcito aquí que está a pie de playa suele estar abierto todo el año. Es una buena opción para venir a tomar algo. Hay música y también hay música en vivo a veces. Alguna bandita que viene a tocar de vez en cuando. Vamos a tomar unas birras aquí. Este chiringuito es uno de mis favoritos porque ya en toda la ruta que subes hasta el faro, entonces cuando sales a caminar y a la vuelta dices, me tomaría algo, pues paras aquí, te tomas un café, una cervecita, algo, y además es que está abierto todo el día. Tú puedes pasar a desayunar, a tomar un aperitivo, por la noche tomarte una copa, y además los fines de semana tienen un DJ en directo con música bastante buena, y además abren, como ha dicho Gastón, todo el año. Tú vienes en invierno y tienen toda esta parte todo cristalado para no pasar frío, lo cierran todo y tú estás dentro estupendamente oyendo música y mirando al mar. Bueno, Gastón, no se me ha olvidado todavía la propuesta que me has hecho. Quiero saber un poquito del viaje, no sé, qué tenías pensado o qué tenías planeado para saber dónde vamos a ir, contarles también a ellos qué sitio vas a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, bueno, claro, perdón. En principio tenía pensado visitar dos estados, que son los estados de Oaxaca y Chiapas. ¿Oaxaca fue donde estuviste? Claro, Oaxaca fue donde estuve y donde se me terminó el viaje y quería volver y seguir recorriendo y conocer. Claro. Y Chiapas porque sé que es una zona de mucha naturaleza, donde hay unas cascadas impresionantes, pero tampoco la quiero agobiar a ella con tanta naturaleza. Si bien le gusta, prefiere más lo que es la ciudad, ¿no? Claro, un poquito de mix. A ver, la ciudad es donde se ve la esencia de un país, de la capital, de los pueblos, de un poco así. A ver, pero la naturaleza no me puedo quejar. En Argentina me súper encantó, no me esperaba que fuera así ese país. No, si hay algo bueno que tiene Andy, que siempre destaco de ella, es que no recula nunca. A casi todo dice que sí. Vamos a hacer un trekking a Nepal, Andy, vamos. Vamos a hacer un trekking de 20 kilómetros, vamos a hacerlo. Vamos a meternos en agua helada, vamos a meternos en agua helada. Ponme la atención que ya es la segunda vez que nombran Nepal. Eso es que tienes ganas, también. Sí, me encantaría visitar Nepal, sí. Pero bueno, también tenía pensado en otro estado que se llama Puebla, que me dijeron que está espectacular. Entonces me gustaría que ustedes me recomendaran entre, obviamente, Oaxaca, Chiapas y Puebla. A lo mejor sea Oaxaca y Puebla o Oaxaca y Chiapas mismo. Lo que decía, no quiero agobiarla con tanta naturaleza, tanta cascada y selva.
que vea más, que aproveche su viaje, ¿no? O sea, que viaja conmigo, quiero que la persona que va conmigo también disfrute y opinemos los dos y veamos lugares para ver los dos y no que decida solamente yo de los lugares de visitar. Sí, sí, ahora me toca a mí hacer los deberes, tengo que empezar a buscar a ver qué quiero ver, qué da tiempo también, por distancia, porque México yo creo que también es bastante grande, ¿no? México es enorme, es súper diverso, así que va a ser un viaje muy entretenido. Qué guay. Yo estoy deseando volver y seguramente Estoy súper emocionada, ¿eh? la vamos a pasar muy bien, sin ninguna duda. Así que salud por ese nuevo destino. Sí. Salud. Bueno chicos, espero que os haya gustado mi rinconcito en el mundo. Os invito a que lo visitéis. Es un buen sitio para pasar un día de domingo, subir a la montaña, tomar algún arrocito aquí en la playa. Andy les hace un free tour, sin ninguna duda. Venga, vale, va. Y luego acabamos aquí con unas cervecitas. Con cerveza siempre terminamos con cervecita. Hombre, bueno, Es como una religión. es una religión, hay que brindar, me da igual una cervecita, un combinado, una Coca-Cola, me supe cualquier cosa para brindar por la vida. Sin duda. Vamos a mirar el Ya se ha atardecer, ocultado el sol, ya no hay más sol. ya no hay más sol, En hemos tenido un Cullera. atardecer precioso, auguraban lluvias y al final nos hemos salvado. Eso es todo, chicos, aquí se termina este vlog. Gracias por habernos aguantado. Espero, no sé, no espero nada. Nos vemos en el otro lado del charco. Nos vemos en las próximas aventuras, que supuestamente, obviamente, seguramente si todo sigue su curso, será México. Un fuerte abrazo para todos. Chao, muchachos. Hasta luego.